Aumentan las tensiones entre China y Taiwán. 27 aviones de combate chinos vuelan el espacio aéreo taiwanés. La NASA encuentra túneles con clima agradable para el hábitat del ser humano. Y finalmente, Gabriel Montiel, alias Wherever Tomorrow, confirma que todos sus canales de YouTube han desaparecido. Mi nombre es Diego Guadarrama y sean bienvenidos a su podcast Yo Opino, en donde desde la perspectiva de su servidor le traigo notas curiosas, interesantes y pendejas del día a día. Así que pónganse cómodos y disfruten, porque aquí comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sean bienvenidos a su podcast Yo Opino en el episodio 121. Feliz miércoles a toda la gente que me está escuchando en este momento, desde la casa, la oficina, donde sea que me estés escuchando. Gracias por permitirme estar contigo una media hora para traer noticias, pues curiosas, interesantes y una que otra que dices está muy pendeja la nota, pero que tiene mucho sentido el por qué la metimos aquí al programa. Gente, espero que se la estén pasando muy bien en este día. Gracias por estar aquí una vez más a través de Spotify, Amazon Music. Hoy estás viendo esto por YouTube, seguramente este video lo estarás viendo en la tarde del miércoles, más tardar el jueves, depende cómo esté aquí el asunto. Pero lo estarás viendo y bueno, pues gracias por estar aquí. Si estás en Spotify o en Amazon, pues sígueme y comparte los podcasts. Y también si estás aquí en YouTube, pues también deja tu like, suscríbete al canal y comparte los videos con todos ustedes. Igual nada más agradecerles a toda la gente que está apoyando el último podcast, que estuvo bastante bomba. Creo que comparada con la media de views que tenía mi podcast en este momento, creo que es el video con más media que ha tenido de visitas y la verdad es que lo agradezco muchísimo. No sé qué haya influido, no sé si sea el título o algo, pero algo influyó en ese podcast que está siendo muy visto, así que gracias a toda la gente que lo está viendo y lo está compartiendo. Pero con eso, gente, y dicho lo anterior, vámonos con el programa. Empecemos de lleno porque tenemos notas bastante curiosas tirando la turbias y tenemos la primera que habla de ahora un nuevo conflicto. Y es que ahora ya no estábamos conformes con la guerra entre Rusia y Ucrania, sino que ahora se nos suma otro posible conflicto. Hablamos de las tensiones que han aumentado entre Taiwán y China en los últimos días. Esto con la reciente visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la señora Nancy Pelosi, la que ha decidido ir porque ha decidido para, pues digamos, hacer como relaciones diplomáticas con este país. Ha sido como que vamos a ser compadritos. Pero esto ha afectado bastante las tensiones o las relaciones que ha habido entre China y Estados Unidos, principalmente porque el conflicto radica entre que Taiwán y China aseguran que son dueños de todo el territorio. O sea, me refiero que China dice, yo soy dueño de toda la región de China y soy dueño de Taiwán. Taiwán, por su parte, dice que es dueño de esta pequeña provincia y de todo China. O sea, ellos se consideran como los dueños absolutos. Entonces ha habido este conflicto, se ha mantenido como que apaciguado durante varios años, pero que hasta la fecha China y varios países del mundo no consideran a Taiwán como un país independiente, ¿no? Sino que lo consideran como una especie de provincia rebelde, por llamarlo así. Entonces, pues ha habido como que estas disputas de que China quiere reclamar ese territorio como suyo, quiere anexarlo como lo que ha estado haciendo con Hong Kong en los últimos años, que como tal medio reconoció la independencia, pero luego dijo que siempre no, que siempre son provincia china y los quiere volver a anexar al territorio, ¿no? Entonces, es lo que está pasando igualmente con Taiwán. Ante esto, pues, a pesar de que muchos países no han tenido como que las relaciones oficiales, comerciales o políticas con este país, pues Estados Unidos ha tenido relaciones extraoficiales con Taiwán, lo que ha hecho que pues China como que se altere un poco más, se esponje como cola de gato y diga, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estás haciendo eso? Es ahí donde empezó a hacer un despliegue militar gigantesco, creo que el más grande que se le ha visto en la historia de la era moderna a China. Ha desplegado una innumerable cantidad de tropas. Muchas obviamente han advertido a China de que el que juega con fuego se puede quemar. Y han dicho de que si ustedes le siguen jugando al pendejo, pues no se espanten cuando de repente vean tanques o aviones nuestros invadiendo y sobrevolando los aires de Taiwán, ¿no? Entonces, este conflicto ha sido muy grande porque no solamente es como lo que ha sido Rusia y Ucrania, que es una potencia atacando a un país que quiere ya cortar relaciones con el país grande, ¿no? Entonces, aquí la cuestión cambia en que todo esto puede ser contraproducente porque estamos hablando de que, a diferencia del conflicto ruso, en el conflicto China-Taiwán pueden involucrarse dos potencias.
Entonces, si un conflicto de por sí con un país grande como es Rusia, con otro más chiquito que no es potencia como Ucrania, ya está haciéndose un desmadre a nivel internacional, a nivel mundial, ¿qué carajos nos espera en un conflicto donde haya dos potencias involucradas? Que me dices, oye Diego, pero es que todas las potencias mundiales han estado involucradas en conflictos desde hace mucho tiempo. No, tan solo la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, la guerra del Golfo, lo que ha sido Vietnam, lo que fue Corea, lo que fue la guerra en Libia, la guerra en Siria, bla, 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 bla. Sí, y tienes razón, tienes mucha razón, pero estos han entrado como países, como terceros. Estos nunca han entrado directamente en conflicto, ¿no? O sea, nunca ha habido algo así, sino uno de los dos países potencia solamente suministra al otro país, como fue el caso de la guerra en Siria, ¿no? Que un bando estaba apoyando al gobierno y otro estaba apoyando a las fuerzas rebeldes. Les daban armas, armamento, les daban uniformes, los entrenaban, etcétera, etcétera. Pero como tal, los soldados no peleaban entre sí. O sea, no veas a tropas rusas peleándose con tropas norteamericanas. Por lo general eran tropas norteamericanas peleándose con rebeldes sirios y tropas rusas peleándose con soldados de Siria, ¿no? O al revés. Entonces, así es como funciona actualmente. Dicen, las guerras modernas ahora no se van a librar entre las potencias, ¿no? Las potencias no van a librar sus guerras de forma directa, sino que lo van a hacer a través de terceros, que ha sido por mucho tiempo la historia así, ¿no? Y yo he puesto ya muchos ejemplos como para que se dé esta idea. Entonces, con Taiwán no va a ser esa excepción, sino que se prevé que va a ser un conflicto directo entre tropas americanas y tropas chinas. Lo que se ve, entre comillas, porque puede ser que al final uno de los dos países se termine rajando. Esto con el fin de proteger pues el interés mundial por sobrevivir, ¿no? Porque es lo que nos interesa ahorita, a todos sobrevivir. Entonces, es lo que se está pensando y obviamente lo que uno pues espera a largo plazo, ¿no? Que es la supervivencia. Pero bueno, el ministro de Defensa de Taiwán informó que este miércoles 27 aviones de combate chinos ingresaron a la zona de defensa aérea de la isla al este de Asia. El episodio tuvo lugar en el marco de la controvertida visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, territorio que China reclama como propio en medio de una disputa por su autonomía. Esta información salió a partir de sus redes sociales. Por ejemplo, aquí me ponen un post del tweet donde informan que están los 27 aviones sobrevolando terreno o el aire de Taiwán, ¿no? Que es aquí como una forma de querer intimidar pues a la nación de Taiwán, ¿no? Es una forma de intimidación, a final de cuentas. No es como tal un ataque directo, sino es como una forma de intimidar de que, oye, ya te tengo en la mira, ya tengo mis aviones listos, apenas hagas una pendejada, yo voy a entrar. Me vale lo que pase, ¿no? Entonces, sí es un poquito cabrón. Taiwán se comprometió a reforzar la seguridad contra posibles interrupciones de fuerzas extranjeras, incluidos ciberataques, a medida que aumentan las tensiones con China tras la visita de Pelosi. China demostró su indignación por la visita del más alto nivel de Estados Unidos en 25 años a la isla, convocando al embajador de Estados Unidos en Pekín y deteniendo varias importaciones agrícolas a Taiwán. Esto también, obviamente, aquí es muy diferente porque mucha gente dice, pues seguramente la OTAN, la ONU, los Estados Unidos, miles de países van a empezar a poner sanciones económicas y demás como lo estamos haciendo con Rusia. Hay que poner algo muy claro, China no es Rusia. A China no le van a afectar las sanciones económicas ni las sanciones que le imponga medio planeta. A ellos no les va a afectar, por el contrario, van a demostrar diciendo, ¿sabes qué? Me puedes pedir la lana que quieras, me puedes pedir lo que quieras que yo quite, que cancele, que retire, y aún así tengo los suficientes recursos para mantenerme de aquí a 1000 años. O sea, las sanciones no me van a meter miedo, al contrario, me van a demostrar que estoy teniendo la razón, que soy más fuerte, que esto, que lo otro, y me dan de entender de que como soy un país tan fuerte me van a querer debilitar como a Rusia para poder vencerme. Pero que sepas que aunque me debilites económicamente, militarmente no me vas a poder vencer. Es un duelo de 60 contra 1. Entonces, aquí es donde yo salgo ganando. Es la postura que tiene de momento China, porque claramente China es uno de los países más poblados del mundo. Por lógica, tendría sentido que fuera uno de los países con mayor número de efectivos militares en el planeta. Tendría mucho sentido. Entonces, hablamos de que China, si quiere, puede reclutar un 5% de su población y serán como 70 millones de personas. O sea, dices tú, y tal, le sobran un chingo, porque son como 1.400, 1.500 millones de personas solamente en China. Luego súmale que tiene aliados poderosos como son Rusia. Luego, si por alguna razón logra aliarse con la India, que también es un país muy poblado, que ahí, por ejemplo, India siempre ha sido como que al margen, pero tiene aliados poderosos.
tiene tiene países que lo pueden ayudar muy bien. Aquí es donde la cosa viene. ¿Los aliados van a intervenir o simplemente van a quedarse como espectadores, como ha pasado con el conflicto en Rusia? Esa es la ventaja o desventaja que se tiene actualmente, o la incertidumbre más bien que se tiene, porque no es lo mismo en una guerra que en otra, ¿no? Que a final de cuentas sabemos que China, después de la Segunda Guerra Mundial, sí ha intervenido en conflictos, intervino en la guerra de Corea, intervino en la guerra de Vietnam, ha tenido como que sus conflictos, pero aún así se ha mantenido un poquito al margen, a diferencia de otros países, como Estados Unidos, como Rusia, como Gran Bretaña, como Francia, que sí han estado un poco más activos en combate, pero China como que ha tenido más ese margen de que yo no me voy a meter en pedos que no necesito meterme. Si me tengo que meter en un conflicto es con algo que realmente me interese. Por ejemplo, con Hong Kong, que lo quiere volver a anexar a su territorio, ahorita el caso de Taiwán. Entonces ha sido como que en conflictos específicos, pero que saben que la intervención china, si otro país se llega a meter, no es como que van a meter nada más amenazas, es directamente el conflicto y a chingar a su madre, que es lo que realmente da más miedo. Porque estamos hablando de un país que es igual de poderoso que Estados Unidos. Entonces, si pones a dos fuerzas imparables a pelear, obviamente los únicos que salen perdiendo son el mundo entero. Es el mundo el que sale perdiendo. Entonces ahí es donde hay que preocuparnos en ese sentido. Tal vez no escale a más, tal vez solamente queden amenazas, pero aún así uno no sabe. Digo, con Rusia no escaló grande, pero sí tuvimos o hemos tenido crisis bastante severas. En Europa ha habido una crisis por el gas impresionante. Y bueno, crisis económicas en algunos lados, crisis en otros lugares y demás cosas. Entonces imagínate, si con Rusia pasó todo lo que está pasando, con China puede ser hasta el 3 veces peor. Pero bueno. Pelosi llegó a Taiwán este martes y sería el día de hoy miércoles. Después... y se fue este día de hoy miércoles después de prometer solidaridad con la isla y elogiar su democracia. El portavoz del gabinete de Taiwán, Pin Sheng, dijo en una rueda de prensa que las autoridades habían reforzado la seguridad en la infraestructura clave, incluidas las centrales eléctricas y los aeropuertos, y aumentaron el nivel de alerta de seguridad cibernética en las oficinas gubernamentales. Esto es parte al menos de la información que se tiene hasta la fecha, hasta la fecha de grabado este podcast. Faltará ver qué pasa en los próximos días, pero de momento es la información que tenemos. Hay tensiones muy altas. De momento Pelosi creo que se reunió con la presidenta de Taiwán, pero no pasó de más, sino que fue como de entra por salida. Fue como, para evitarme ya de más pedos, mejor me salgo para evitar un conflicto a gran escala. A pesar de que Joe Biden ha declarado en sus últimas conferencias que no tiene intenciones de un conflicto armado, que no tiene intenciones de la guerra, pero pues es algo así. O sea, el mundo está lleno de conflictos ahorita, por ejemplo, entre paréntesis también lo pongo. Hay una posibilidad de que haya una guerra entre Serbia y Kosovo. Mismo caso con el de China y Taiwán. Kosovo es un país que se declara independiente, a pesar de que gran parte del planeta no los declara independientes, los consideran como una provincia rebelde. Hace poco hubo una ley en Kosovo donde pedía a los ciudadanos que cambiaran sus pasaportes, papeles o documentación donde decían que eran serbios para que ahora fueran kosovitas o kosovos, creo que se dice así el gentilicio. Pero esto afectaba a 100,000 serbios que vivían en Kosovo. Entonces, esta gente pues empezó a armar manifestaciones que culminaron en balaceras, tiroteos y demás cosas. Entonces, Serbia ahorita está con tensiones altas porque puede que intervenga militarmente hablando si este tipo de cosas no bajan, no se calman las cosas. Esto puede producir muchos pedos porque en Kosovo hay instalaciones de la OTAN. Entonces, Serbia tiene planes de unirse a la Unión Europea, por ende a la OTAN. Entonces, ya hablamos de que se puede meter la pata él solito por un conflicto así. Entonces, el mundo está bien pendejo loco. Hoy no descarten que México se meta a robar Texas porque estamos en un mundo en el que está aprovechando cada quien todo para hacer un desmadre. Pero bueno, no sé qué opinan ustedes, gente, en los comentarios. Déjame saber tu opinión con respecto a esto. Y vámonos rápidamente con la segunda nota, porque ahora de conflictos militares nos pasamos a descubrimientos científicos del universo. Y es que resulta que ahora los científicos de la NASA nos han dado un hallazgo interesante. Y es que han descubierto pozos en la Luna con clima agradable donde podríamos vivir los seres humanos. Esto es algo que puede revolucionar y más de lo que ya está haciendo todo lo que está revolucionando al planeta entero. Los lanzamientos de cohetes y misiones lunares robotizadas han logrado realizar gigantes descubrimientos que se han vuelto cruciales para volver a poner astronautas en la Luna. Científicos financiados por la NASA han descubierto lugares sombreados dentro de las fosas en la Luna
que siempre rondan los 66 grados Fahrenheit, que son como 17 grados centígrados. Utilizando datos de la nave espacial lunar Reconnaissance, no sé si es francés o italiano, no sé qué chingo sea, Orbiter. Esto quiere decir que el clima en el interior de estas cavernas es muy agradable y permitiría que los astronautas puedan vivir y trabajar desde ahí. O sea, en vez de tener una base lunar en la superficie, tener bases lunares en cuevas o bajo tierra, básicamente, ¿no? Bajo tierra, en pocas palabras. Las fosas y las cuevas a las que pueden conducir serían lugares térmicamente estables para la exploración lunar en comparación con las zonas de la superficie, que se calientan a 260 grados Fahrenheit, que son como 127 grados Celsius, durante el día y se enfrían hasta 280 grados Fahrenheit, 173 grados Celsius por la noche. De acuerdo con un documento que escribió la NASA del hallazgo, comentaron lo siguiente. Las imágenes de pozos de órbita de reconocimiento lunar indican que la Luna tiene cuevas. ¿Podrían convertirse en hábitats de astronautas? Los científicos han descubierto que partes de los pozos siempre están a unos 17 grados centígrados, a diferencia de las temperaturas extremas en la superficie de la Luna. A mi parecer, esta es una oportunidad de oro que se le acaba de abrir a los astronautas y obviamente a la agencia espacial del país que tú me digas, para que empiecen sus misiones lunares y que en un futuro tengamos una base lunar ya como tal establecida, ¿no? Que muchos tenían como que la idea de que tendría que ser en la superficie, de que sea con estos gigantescos domos de cristal, ¿no? Había muchas películas o series que te ponían ese concepto de que se ve una base lunar, tendría que ser con domos gigantescos de cristal que protegerían todo. No tanto así, porque inclusive hay películas más recientes que nos han demostrado cómo sería el concepto de una base lunar o una base marciana, que sería un poquito más como sin el domo gigantesco, que tendrás tu traje espacial cada que salgas todo el tiempo, pero entras y ya te lo puedes quitar y todo, ¿no? Serán, digamos, como búnkers, por llamarlo así, búnkers espaciales, por de alguna forma mencionarlo. Entonces el concepto nuevo que se tiene ahora es un poquito más rentable, es más barato, obviamente menos tardado de construir y por ende es un poquito más eficiente para lo que se planea hacer en estos lugares, ¿no? Entonces, a mí parece que este modelo o estos hallazgos van a ser sin duda la clave que se necesita para ya empezar a hacer misiones tripuladas donde vayan astronautas no solamente unos meses, sino que se vayan a quedar. Porque recuerden que mucha gente, como muchos multimillonarios o agentes de la NASA, de espaciales, han dicho que estaría increíble mandar gente a Marte, pero mandarla a vivir. O sea, ya no mandarla a que haga una exploración, a que recojan piedras marcianas, a que tomen muestras o que hagan exploración, sino que haces todo eso, pero ya no regresas, güey. O sea, te quedas allá toda tu vida. Entonces, es lo que estaba planeando. Y ves que decíamos que pareciera ser que esto es cada vez más cercano, porque antes se decía que para el 2080, luego 2060, luego 2040. Entonces, no descarten que de aquí a 10 años ya tengamos una misión tripulada que se vaya a vivir a Marte. Por ahorita mientras, parece ser que el primer destino será la Luna. Pareciera ser. Pero habrá que ver qué pasa en los próximos meses, años, porque esto claramente no se va a hacer en este año, sino que esto va a tardar fácil. Yo creo que en completarse la operación o la misión como tal, unos 5 años. Fácil. Y tal vez el alunizaje ya con el fin de permanecer ahí para siempre, yo creo que unos 10, 15 años. Yo creo. A menos de que me sorprenda la tecnología y avance un putero en estos años, pero yo creo que al menos pinta por ese camino. Descubriendo de estas fosas podrían prestar para la creación de estructuras en su interior, así como protegen a los astronautas de la radiación solar, el impacto de los micrometeoritos y los cambios bruscos de temperatura en la superficie lunar. Las fosas se descubrieron por primera vez en la Luna en el 2009, y desde entonces los científicos se preguntaron si conducen a cuevas que podrían ser exploradas o utilizadas como refugios. De acuerdo con el documentado, continuaba con lo siguiente. Las fosas lunares son una característica fascinante de la superficie lunar. Los humanos evolucionaron viviendo en cuevas y a las cuevas podremos volver cuando vivamos en la Luna. Una teoría bastante interesante y que tendrá sentido. La exploración lunar forma parte de los objetivos de la NASA de explorar y comprender lo desconocido en el espacio, para inspirar y beneficiar a la humanidad. Y a decir verdad, esto no quiere decir que ya se vaya a colonizar la Luna pronto, que es lo que yo decía. Pero se abre el camino para que el sueño de crear una base espacial en nuestro satélite sea una posibilidad remota. Entonces, es lo que yo decía. Esto simplemente ya se encontró como que la posibilidad, ya está abierta esa ventana, simplemente ahora es cómo voy a cruzar para entrar. Nada más es ver qué necesito, cómo va a ser el proyecto, si las cuevas son viables porque son estables, ¿no? Que digas tú no vaya a ser con un impacto se caigan las cuevas,
o que haya sismos en la luna y que también se caigan. O sea, miles de cosas que tienen que averiguar antes, si son aptas para construcción, si las superficies son estables y demás cosas, ¿no? Entonces tienen que ver todo eso. Te digo, inclusive hasta la misma tripulación, quiénes son los que van a ir, qué van a llevar, cuánto va a costar toda la operación, etcétera. Entonces, es un proceso que fácil va a tomar de 15 a 20 años completar toda la misión, desde la planeación, construcción, preparación, el envío y el aterrizaje. Entonces, todo lo que tienen que hacer, después viene la fase 2, que es la construcción de las instalaciones, tienen que todos los sistemas operativos, sistemas de vitalidad y demás cosas, ¿no? Entonces, tienen que preparar todo un proceso que va a tardar fácil unos 15, 20 años. O sea, esto posiblemente lo veamos hasta pasado el 2030, 2040. Y es donde digo, está bien, porque ya es un paso que estamos dando. Por fin estamos dando ese paso que se necesita para empezar la exploración espacial, que es algo que tarde o temprano iba a ocurrir, pasara lo que pasara. Digo, aquí lo podemos meter a broma, pero si las guerras de ahorita no nos matan, no nos exterminan, esto es algo que va a pasar de aquí al 2050. Es algo que sí o sí va a pasar. Entonces, es simplemente cuestión de verlo y empezar a imaginarse cómo serán los próximos años la colonización humana en otros mundos. Porque primero será la Luna, después será Marte, después los que le vayan siguiendo. Entonces, esto digamos que es parte de la era espacial que se está viviendo y que está sin duda logrando cosas que antes parecían imposibles. Por lo menos te digo, estos temas a mí siempre me van a encantar, siempre los disfruto como no tienes una idea. Y bueno, pues si sale algún avance con esto, pues lo estaremos mencionando en el podcast en un corto, mediano o largo plazo, depende cuándo estén avanzando las noticias. Por lo menos, gente, déjame saber en comentarios tu opinión con respecto a esto. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Tú qué crees que pasará? Déjame saber en comentarios tu opinión y con esto pues veremos en los comentarios y lo estaremos discutiendo a gusto. Finalmente, vámonos con la última nota, y es que si estás escondido bajo una piedra y no has ocupado Twitter en los últimos días, semanas, pues te anuncio, te aviso que en México, específicamente en YouTube México, tuvimos un caso bastante interesante, porque a uno de los youtubers más reconocidos y populares del país, te guste o no te guste, Gabriel Montiel, alias Wherever Tomorrow, pues nos ha confirmado oficialmente que sus canales de YouTube han dejado de existir. Y es que Gabriel Montiel, famoso youtuber mejor conocido como Wherever Tomorrow, dio a conocer que no pudo recuperar su canal de YouTube, o bueno, sus canales en YouTube, que hace unos días habían sido hackeados. Anunció que este fin de semana de su etapa como creador, anunció el fin de su etapa como creador de contenido en la plataforma. Porque él al menos sigue todavía haciendo streaming, sigue haciendo contenido para otros medios, pero como tal su tiempo en YouTube ya terminó. Como tal ya no va a haber un nuevo canal de Wherever Tomorrow, de Gaborever, nada de eso va a haber. Ya nada que tenga que ver con él, al menos con un canal propio, ya no estará disponible en la plataforma. Entonces, si lo quieres ver, pues vete a Facebook, vete a Twitter, vete a Twitch, Insta, en todos los demás lugares ahí está haciendo contenido, pero en YouTube ya se fue completamente, ya dijo adiós. Y fue a través de sus redes sociales en donde Wherever Tomorrow anunció que ya no tiene su canal principal que por años acompañó a varias generaciones. Hablamos de Wherever Tomorrow, ¿no? Y también el de Gaborever también desapareció, que era su canal más reciente. El Gaborever era su nuevo canal por su nuevo concepto que tenía de hacer contenido diferente a lo que venía haciendo. Y también el de A tu lado es mejor, creo que se llamaba el otro. A tu lado es mejor, algo así se llamaba. Pero los que, digamos, lo que la mayoría de la gente conocía era el de Gaborever y el de Wherever Tomorrow. Esos dos ya no existen. Ya no existen. Entonces ya anunció que esto pues ya es definitivo, que luchó lo más que pudo, que se comunicó con quien se tuvo que comunicar, y al final nadie le dio respuesta, nadie le pudo ayudar, y bueno, pues al final de cuentas este youtuber terminó cayendo de la manera injusta, porque no hubiera sido la manera correcta en la que nos hubiera gustado que se hubiera retirado. Si bien es cierto que ya en sus canales tenía como 40 años que no subía nada, pero es así como de, no es una forma justa de que te vayas así de fácil, pero bueno. Bueno, por si fuera poco, indicó que ni su canal de Gaborever ni el de A tu lado es mejor, mira, aquí estaba, A tu lado es mejor, dejarán de existir. Bueno, dice lo siguiente en uno de sus posts: actualización, ya no existe el canal de Wherever Tomorrow, ni el de Gaborever, ni el de A tu lado es mejor. Por si fuera poco, el hermano del escorpión dorado agradeció a YouTube por su etapa, pues se le quitó ese peso de encima, pues era muy difícil subir videos cotidianamente. Y es que, vamos a ser muy sinceros, muchos dicen, ese cómo no subes videos, que no sé qué, la verga. Toma en cuenta que él tiene otros proyectos. O sea, él no solamente es
hago YouTube y ya. También también hace sus streams para plataformas, también hace su contenido para Instagram, hace contenido para TikTok, de repente lo ves en programas de televisión, lo ves en entrevistas, tiene su podcast que se llama Muy Fuera de Lugar. O sea, tiene muchos proyectos aparte con los cuales ya hacer un contenido para YouTube ya le era difícil de por sí. Entonces, dices, aunque él tuviera editores, aunque él tuviera gente que le ayudara a hacer los videos, él como tal, como él siendo el principal cabeza del proyecto, pues ya no tiene el tiempo, ya no lo tiene. Y eso le puede pasar a cualquier creador de contenido. O sea, tienes, por ejemplo, a Auronplay, que es uno de los streamers más grandes que hay en España y de lo que es Twitch en habla hispana. Y él desde hace mucho tiempo ya no tiene contenido en YouTube. Su canal de YouTube lleva abandonado mucho tiempo, porque él ya se dedicó full a los streams. Entonces, hay gente que se dedica así. O sea, hay otros que sí mantienen ese ritmo, ¿no? Como puede ser Ibai Llanos, Juan Guarnizo, The Revil, por mencionarte gente de habla hispana. Ellos pueden mantener ese ritmo porque tienen tienen el tiempo, tienen el espacio o tienen el personal necesario para poder sacar el contenido. Dicen, ¿sabes qué? A mí no me molesta tener contenido para YouTube y Twitch. Yo puedo estar haciendo streaming, ¿sabes qué? Tengo un editor que saca los streams y él se dedica a editarlos. Y él saca lo mejor, él sube los videos y demás. Tengo a mi persona que me ayuda. Pero hay gente que a lo mejor por tiempos él como tal no puede. El Wherever Tomorrow es un caso de estos. O sea, Gabriel no podría por falta de tiempo porque no se puede presentar a grabar. Esa es la diferencia. Entonces, a pesar de que digan, no es que es un contenido que no sé qué, a pesar de que digas lo que digas o lo que pienses de los creadores de contenido, que sepas que es un trabajo difícil. Porque es preparar, es hacer, deshacer, es mil ideas. A veces un proyecto no sale así porque sí. A veces un video no sale a la primera. Tienes que grabar un video a 2-3 veces. A veces por ejemplo, un podcast, dices tú, pues es que es fácil grabar el podcast, no me te sientas a hablar. Es como de, ¿qué vas a hablar? ¿Qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? Si vas a omitir algo, si vas a decir todo tal cual, si tienes que hacer un contenido diferente, qué vas a agregar de secciones, qué vas a meter de música, de introducción. O sea, es un proceso muy largo. No es algo que digas tú, esto más se hace como tal y ya. Es un proceso también. O sea, crear contenido no es sencillo. A pesar de que mucha gente lo haga ver sencillo, no es sencillo realmente. Y es lo que afecta a mucha gente. Entonces, cuando te saturas de trabajo, es lo que afecta que puedas crear contenido en proyectos que ya tienes desde hace tiempo. Eso es lo que afecta y que a final de cuentas, pues, dificulta las cosas, ¿no? Entonces, por eso es que Wherever dijo, ¿sabes qué? Yo ya no puedo, ya no me siento a gusto tal vez, y prefiero mejor hacerme a un lado, dejar YouTube, agradezco todo lo que hizo YouTube por mí, o todo lo que gracias a YouTube conseguí, pero ya, mi ciclo terminó aquí y ya no pienso volver a regresar. Entonces, sin embargo, nada más es el adiós, porque esto era inevitable. Esto le va a pasar a miles otros más, güey. Esto va a pasar con cualquier creador de contenido que tú me digas. Va a pasar. Va a pasar. Se va a retirar. Va a decir adiós a YouTube. Va a decir adiós a las plataformas de streaming. Va a pasar en algún momento. Esto no es eterno. En algún punto esto va a terminar. Entonces, por esa misma razón, dice, ¿sabes qué? Prefiero evitar batallas. Ay, güey. Prefiero evitar conflictos. Ay, güey. Voy a morir. Y mejor ya me evito de ese problema y sigo haciendo lo que estaba haciendo, que al final de cuentas es un contenido más reciente, es un contenido que disfruto y es un contenido que no me molesta en cuanto a mis tiempos, porque yo tengo bien cronometrado qué es lo que hago. Vale, verga, tengo agotado la garganta. Pero a final de cuentas es eso. Entonces yo creo que tomó una muy buena decisión, una triste forma en la que haya terminado Wherever Tomorrow, que es un canal que crecimos miles de personas. Yo fui de los primeros creadores de contenido que yo conocí. Y bueno, pues a final de cuentas, que eso no es una inspiración para varios. A mí también me inspiró a poder subir videos en su momento. Y bueno, pues simplemente tal vez la forma en la que se va no fue la más correcta. Pero pues era algo que era inevitable que pasara sí o sí. Él sigue en otros lados, sigue haciendo contenido. Pero como tal de YouTube dijo, ¿sabes qué? Yo me voy, tan. Y ahí se cuidan y se la lavan como quieran. Entonces, pues ahí donde más es para reflexionar un poquito de lo que ha pasado, ¿no? Pero no sé, gente, déjame saber en comentarios tu opinión con respecto a esto. ¿Qué opinas? ¿Qué te pareció? ¿Te pareció justa, injusta? ¿Crees que algún día recupere sus cuentas? ¿Que ya no haga nada? Déjame saber en comentarios tu opinión y lo debatiremos a gusto. Pero, gente, con esto dejamos el podcast hasta aquí el día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Ya saben que si fue así, por favor, si estás en YouTube, déjame tu like, suscríbete y comparte. Si estás en Spotify o a través de Amazon Music, también sígueme y comparte los podcasts con tus amigos para llegar a más y más personas y que esta comunidad de opinólogos, opinólogas
siga creciendo más y más. El apodo ya se quedó de opinólogos, pero se me olvida decirlo porque no estoy acostumbrado. Pero a partir de ahora ya quédense con la idea de que se llaman ustedes opinólogos o opinólogas, así que déjenme todos sus comentarios, opiniones en la cajita para saber qué piensan con respecto a esta y otras notas que les traigo en el día a día. También no olviden seguirme en redes sociales, que me encuentran en Twitter como Diego-Guadarra, en Instagram como Diego-Guadarrama con doble A, TikTok Diego-Guadarrama con Guadarram, que tengo ahí por cierto videos de las jóvenes promesas de la Bundesliga, y en YouTube donde hablo de fútbol alemán y video reacciones me encuentras como Diego Infinite. Gente, les mando un fuerte abrazo, mi nombre es Diego Guadarrama y nos estaremos viendo y escuchando hasta el próximo podcast. Bye bye.